Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a su programa semanal de Espíritu y Materia, Canal 37 Extra Plus. También nos pueden ver en YouTube, bajo mi nombre, Francisco Picado. Hacen la suscripción y ahí semanalmente van a tener nuestro programa el mismo día que sale en el canal de inauguración, el día sábado a las 8:30 de la noche. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos, como hemos dicho, para atenderlos en los problemas de salud, problemas que tengan que ver con su parte emocional, inclusive, a través de la medicina oriental, también con masajes. Tenemos productos para que pasen a verlos y cursos. Semanalmente y mensualmente tenemos cursos. Ya en el mes de junio vamos a tener el curso de reflexología podal para que vayan haciendo su cupo, como me dicen a través de los avisos. También en julio vamos a tener curso de acupuntura por 6 meses para ser acupuntores, terapeutas acupuntores. Estoy situado de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, a mano izquierda, en la colonia Cristian Pérez o Salvadorita. Pueden llegar de lunes a sábado, domingo en la mañana algunas veces, para cualquier servicio que se les ofrezca. Bien, este 20 de mayo, a nivel mundial, hay una celebración de un personaje, vamos a decir, muy antiguo, muy importante, dulce, agradable, que tiene que ver con nuestra vida en tantas cosas. Es prácticamente una botica de medicina natural. Estoy hablando, para no ir más allá, de las abejas. Van a decir que era otra cosa que iba a decir. No, simplemente las abejas. Las abejas, según la antropología y la historia, tienen 30.000 años de estar en la tierra. Según los registros, ¿se imaginan la gran cantidad de sobrevivencia que han tenido? Existen más de 20.000 tipos de abejas en todo el mundo, menos en Antártida, no les gusta el frío. Pero de ahí las abejas han estado todo el tiempo. El área mundial que tiene más abejas es los Estados Unidos y Canadá. Pero están en todo el mundo, en el África. Ya les recuerdan las abejas africanizadas, que vamos a hablar posiblemente. Y estos insectos, porque son de esa familia, son más o menos frágiles. Tienen su cabeza, su abdomen y su tórax, pero tienen algo muy importante que a todos nos da temor: el aguijón. El aguijón es su instrumento de defensa. Pero hay otras especies similares, como las avispas, que también tienen aguijón, solo que con la diferencia que las abejas se defienden, y son las hembras las que se defienden. Pican, como decimos, con su aguijón y lo sueltan y queda ahí echando el veneno. Sin embargo, las avispas, no, las avispas te pican y te vuelven a picar y no les cae el aguijón, dijéramos. Pero volviendo al tema de nuestras abejas, estas son una maravilla, porque en primer lugar son parte del ecosistema en cualquier lado. Por las abejas es que existen las flores, las plantas, los frutos, los árboles, el oxígeno, la nutrición. Es decir, está dando mucha importancia a las abejas. Pero no es cierto, está reconocido el 20 de mayo, Día de la Abeja. ¿Por qué razón? Porque ellas hacen el proceso que se llama de polinización. Ustedes ven en las mañanas, sobre todo, que si tienen un pequeño jardín, que anda una abejita en la flor, y esa abejita cuando llega a chupar el néctar, también aprovecha en los estambres donde están el polen de la planta, con sus patitas llenan de polen, y después van a otra planta y lo que hacen es llevarle la semilla de la reproducción a la otra planta. Y de esa manera, por ejemplo, una abeja para hacer una cucharada de miel necesita visitar alrededor de 300 flores. ¡Qué trabajo! Por eso, la abeja en muchos lugares está simbolizada como el símbolo del trabajo o de la labor, porque ellas
sabían una cosa, si ahorita llueve y las abejas no trabajan, reponen su tiempo después. O sea que es maravilloso entrar a conocer el mundo de las abejas y sus productos, que vamos a hablar después. Para tocar este tema, que es tan importante y quiero que se entusiasmen, está conmigo en cabina el doctor Mario Balmaceda. Él va a darles sus conocimientos y hasta recetas, creo yo, sobre estos temas de las abejas, y le voy a pedir que se presente una vez que le agradezco su presencia. Por favor, profesor. Muchas gracias, Ricardo. Una vez más, agradeciendo al entrar en la intimidad de sus hogares a través de este tu canal 37 Extra Plus. Y pueden contactarme al celular 86 87 02 84, o pueden buscarme de la Iglesia Católica de Villaflor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba. Ahí estamos para servirle. Gracias, doctor. Muy bien. Bien, continuando un poco con el tema de las abejas, dentro de las mismas abejas, no vamos a decir que tenemos temor a las abejas. Sí. Ahora se tiene temor porque, como creo que algunas personas ya conocen, allá por los años 50-56, un grupo de especialistas en veterinaria, llamemos, ¿verdad?, en los insectos, empezaron a, como todo, buscando la manera de la mayor producción, buscaron hacer una combinación de una abeja de otros lados con las abejas de Castilla, que se llaman. Entonces aquí le dicen Castilla, de Castilla, o sea, españolas o europeas, y combinaron las abejas de África, que son un poco más grandes y un poco más productoras que las nuestras. Ya les dije que hay miles de variedades, y las tenían en un estudio, en un laboratorio. Resulta que por errores, así como dicen que el COVID, ¿verdad?, por un error se saltó un grupo de que tenían, y esas se fueron y descubrieron entonces que eran asesinas, así se les dice, porque ellas primero matan a las otras abejas y son muy violentas porque reaccionan más rápido que las otras abejas de Castilla a los olores, al ruido, hasta el temor. Sus feromonas son diferentes y entonces esas abejas no admiten mucha cosa. Llega una persona y las asusta y antes te picaban 3, 4. Ahí vienen en grulla, vienen todas y te matan, porque la abeja produce una toxina que da una alergia muy fuerte. Y ese veneno que decimos también, si es en cantidades muy grandes, el cuerpo no puede tolerarlo. Sí. Y nos morimos, y así de triste. Y cada vez escuchamos noticias, ¿verdad?, que estaban ya por Jinotepe, que estaban por Rivas, que estaban por Granada. El otro día oí, no hace mucho, hace como 15 días, que un niño, no sé, en Granada, no sé dónde, vio un panal, le tiró piedras y un montón de gente al hospital, ¿verdad? O sea, por eso la educación es importante. Pero volviendo pues al tema de las abejas, le voy a preguntar al profesor, ¿usted ha estado relacionado con abejas? Sí. ¿Lo han picado? Sí, me han picado. He visitado la zona de apicultura. Ajá, cuéntenos un poco así lo experiencial suyo con las abejas. Tratando de conocer el proceso de la elaboración de la miel, y tratando también de buscar una buena miel, estar convencido de que es de la propia colmena. Una de las experiencias que tuve fue el lado de Cofradía. Había una finca y había un hermoso panal. Un panal que yo jamás lo había visto. Y recuerdo que sacaban, le decían las lonjas, como los cueros de los cerdos, como para sacar los chicharrones, así parecido. Y en ellos venían todavía algunas abejas, pero una de ellas, el que estaba atacando para poder sacar la miel, porque también querían sacar la jalea real, no se percató y ahuyentó. El problema es que las abejas son muy sensibles a los ruidos,
y como uno dice en el argot popular, las alborotó. Y estamos en un espacio tan pequeño que no hayamos para dónde. Y entonces me picaron como unas 10. Y el que estaba ahí estaba preocupado. Porque si sos alérgico aquí te quedas. Pero gracias a Dios pues no hubo reacción. Se murieron las abejas, ¿no? Y no sé si se murieron. Se mueren. Aunque no todas se mueren. Según los estudios que se han hecho, no se mueren después del piquete. Pero hay especies que sí, después del piquete mueren. Sí, esto de las abejas se puede enfocar desde diferentes ángulos. Uno de los ángulos más comunes que se ve es la organización que mantienen. O sea que cuando un grupo de abejas decide formar un nuevo nido, llamémosle una nueva colmena, entonces ellas, vamos a decir que eligen una reina. La reina dura hasta 5 años y ella se junta, por decir así, con lo que se llaman los zánganos, que solo están para procrear a la abeja. Y hay muchos zánganos, y solo en eso pasa, poniendo huevos y alimentada especialmente con jalea real, y los zánganos están siempre fecundando a la reina, como se dice, y las obreras, que se dividen sus trabajos, pues salen a traer cosas y según lo que se necesita. Pero una colmena es una ciudad bien organizada. E inclusive, hoy se manejan las cajas de las abejas. Bueno, no hoy, desde mucho tiempo. Le cuento que yo he sido apicultor por muchos años y he llegado a tener hasta 200 cajas en diferentes lugares. Y lástima que antes no andaba uno con cámaras. Pero antes que vinieran las africanizadas, yo iba a los campos a buscar, y yo no soy hombre de miedo, no soy miedoso. Yo llegaba y decía, ya me conocían, aquí tenemos unas cajas, las queremos vender, y llegaba ya sin nada de traje para eso, y llegaba, levantaba los separadores, se llaman, las miraba, y todas las abejas se me pegaban en todo el cuerpo, todo, el pantalón, todo, ¿verdad? Y entonces yo miraba, ¿verdad? Hasta me molestaban con los anteojos y ponía y ya decía, bueno, voy a llevar esto, no la voy a llevar. ¿Y sabe cómo se van? ¡Zum! Salen todas voladas, ¿verdad? Ahora ni loco, porque ahora están africanizadas. Pero eso lo hice mucho tiempo y la gente se asombraba, ¿verdad? Porque parece que el humor de uno tiene que ver. A mí, por ejemplo, no me pican los zancudos. Es otra cosa. Hoy en un lugar de zancudos, a mí no me pican los zancudos. Entonces las abejas tampoco. Entonces, las abejas pueden estar en eso, como usted dijo, en el panal, y pueden ya para explotación. Usted tiene que tener su caja bien. Se compra lo que se llama la cera estampada, que se le pone para que ella no tenga mucho trabajo, y los está alimentando. Yo sembraba girasol, por ejemplo, cerca, y se les pone también platos con azúcar, con agua. Y cuando hay problemas de mucha lluvia, se llevan a un lugar en la noche donde no hay mucha lluvia, cambiándolas para que siempre estén en producción. Y se compra un extractor. Yo tenía extractor, que es como un barril que tiene una centrífuga. Entonces uno allí pone los separadores de las cajas y de una manera manual les da vuelta, y entonces cuando le da vuelta se desprende la miel en eso que debe ser de aluminio o de acero inoxidable, y después queda sedimentado abajo solo la miel. Y la cera que sale allí sirve para hacer velas, y también para volver a hacer cera estampada. Yo en un país que anduve visitando recibí un curso de velas de solo cera, ¿verdad? Porque se usan más, son muchas más caras. Entonces ya me metí a hablar, creo yo, de algunas cosas importantes y que usted debe saber. Los voy a enumerar, si usted sabe alguna más me dice. Miren, de la miel nosotros podemos, de las abejas, podemos aprovechar la miel. ¿Quién huye a la miel? Yo creo que nadie. Ahora se dice que la miel puede llevar a grados altos de insulina y de glucosa y todo eso. Todo depende con medida. Pero si analizamos la miel, tiene muchas cualidades. Ocupamos de la abeja, además de todo la de la naturaleza, de la polinización, podemos ocupar el polen. Le voy a decir a usted que después me diga las cualidades.
ocupamos también la jalea real. Ocupamos también en la miel, también apiterapia se llama, la terapia que se hace con las abejas que te piquen. Y está demostrado que mejoras en muchas cosas. Yo ya lo he hecho, pero es un poco complicado andar cargando abejas. También la miel ocupábamos en un tiempo para dar medicinas a los niños para los parásitos, como perlitas, sí, para que no lo sintieran tan amarga el apazote y el ajenjo y todo eso, ¿verdad? Entonces la miel la ocupamos repitiendo como miel, la ocupamos como polen, la ocupamos como jalea real la ocupamos como cera estampada, la ocupamos como terapias. ¿Qué ha hecho usted de eso? ¿Qué conoce de eso, profesor? Bueno, en cuanto al uso medicinal que esta tiene un gran potencial biológico. Porque, ¿qué sería del mundo sin las abejas? Dejaría de ser mundo, dijo alguien por ahí. Primero porque las abejas ayudan también en esa biodiversidad biológica a propagar las especies de algunas plantas. Está en el campo de la salud, está en el campo de la industria. Las abejas son tan importantes porque son generadoras también de fuentes de trabajo, fuentes de ingreso. Uh-huh. Pero hablando de las propiedades que tiene la abeja en cuanto a la producción de la miel, porque muchos solo hablan de la miel. Y la miel se utiliza también como un vehículo, la miel se utiliza también como en muchas formas para tratar diversas enfermedades, entre ellas las respiratorias. Uh-huh. Y hoy en la actualidad se utiliza la miel para trabajar las úlceras de los diabéticos. Uh-huh. ¿Ya? Se está utilizando la miel y famosos los parches de miel, que por cierto son muy caros acá en Nicaragua, pero son fáciles de prepararlos y funcionan como antisépticos, como regeneradores, como muchas cosas que pudiéramos mencionar. Antibacteriano. Pero también se usa en el campo de la industria, para uso de cosméticos también se utiliza la miel, pero también se utiliza la cera. La cera también se usa con fines medicinales porque se elaboran extractos o bálsamos o pomadas por estas mismas propiedades antiinflamatorias, también como exfoliante, se ha utilizado como exfoliante de la piel, y también la cera se ha utilizado, como dice usted, en la fabricación, no solamente en la parte de cosmética, sino también en la preparación y fabricación de las velas de cera, que por cierto no son tan baratas. Uh-huh. Y los otros productos que elaboran las abejas, como el propóleo, por ejemplo, que se extrae el propóleo, que es útil para ayudar a levantar nuestro sistema inmunológico, también se ha tratado en las enfermedades crónicas, aún en las enfermedades como el cáncer, se ha utilizado el propóleo, el polen también, el polen de abeja, que también sirve como un expectorante, se utilizar como un expectorante, como un tónico, un coadyuvante tónico, ¿verdad? Como un multivitamínico por la cantidad de aminoácidos que esta contiene. Es decir, que todo el contenido y el proceso de las abejas dentro de la colmena es un universo que ahora se está aprovechando porque se descubrieron sus propiedades. La famosa jalea real como un energizante y como un regenerador celular que detiene el proceso de envejecimiento celular, y por eso es que era el manjar de los reyes, ¿ya? Para proteger a los reyes, para que los reyes fueran longevos. Entonces a ellos se le daba la jalea real. Ajá. Algo importante de la jalea es que ella no tiene vencimiento, no se vence. Ya hay suficientes datos de que en algunas pirámides en Egipto encontraron todavía utensilios llenos de miel, 5.000 años después, 15.000 años, ellas están y no tiene vencimiento. Sí, sobre eso del propóleo, que se me olvidó en la lista que le pasé y gracias por recordarme, el propóleo yo siempre le he tenido un cierto aprecio.
porque yo he estado en el campo y entonces así he visto la cosa de los propóleos, aún en las cajas. Yo no anduve trabajando con los panales, sino con las cajas, pues un poco más a una escala. Entonces, resulta que las abejas, cuando se dan cuenta que una abeja muere adentro del panal o de la caja, entonces ellas salen a buscar una brea a la montaña, a ciertos árboles, y están trayendo las obreras esa brea, y con esa brea embalsaman la abeja que está muerta para que no contamine al resto. Y cuando por alguna razón algún pájaro o algún animalito hace un hoyo en el panal o en la caja, ellas van al monte y traen una brea que se supone que es el mismo propóleo y sellan la caja para que no entren hormigas ni entre nada. Bien. O sea que, pero ese mismo propóleo es el que yo suelo preparar propóleo cuando consigo. Ahora no he conseguido, me traen hasta una pelota así, entonces la hacemos en tintura. Y ese propóleo sirve hasta para quitar las arrugas, sirve para embellecer, como usted decía, sí. Y también es antibacteriano para diferentes enfermedades. Cuando las personas tienen esas toses que no se quitan o infecciones, unas gotitas de propóleo le van a ayudar. Claro que deben haber otras medicinas químicas que ayudan también, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de las ventajas que tiene ese animalito tan chiquito, ¿verdad? Que en una caja de abejas pueden haber de 8,000 hasta 25,000 abejas. Sí. Y cuando son en esos, en los panales naturales, dijeran, podrían haber muchos más si la oportunidad se los dan. Pero ahora, profesor, hablemos del otro lado de la moneda. Cuando por error una abeja te pica, ¿qué hay que hacer? ¿Qué riesgos tiene? Yo voy a contar, a mí me picó una vez una abeja, pero no de esos miles que me ponía encima, sino que iba yo con una visita donde tenía otras cosas agrícolas, y una abeja bandidita se me metió en el anteojo aquí, porque era cerca donde teníamos hortalizas y había un río, y ahí ellas van, y se me metió aquí y me picó el párpado. Anduve como 10 días así el ojo, y pues no pasó. Y en otra ocasión me picó una avispa, y me picó, creo que he contado eso, en Vaso Gobernador 20, sin saber, ahí, y yo pasé como 6 meses que no me cansaba para nada. ¿Lo energizó? Sí, yo no sabía, no conocía acupuntura todavía. Entonces, y andaba como siempre, entré a una bodega, arreglaron una bodega, y habían avispas. Y me picó una aquí en el cucurucho que decimos, y bueno, me dolió, me molestó, pero tampoco era de morirse. Y después yo noté en la noche que yo estaba como que nada, ¿verdad? Yo hacía planos y cosas en la noche, hasta luego que fui a visitar médico, porque me dormía, pero amanecía. Sí. Hasta quiero ponerme ahora uno aquí con una veladora, las ponía con un vasito. Esa apiterapia usted pone aquí o en las rodillas con la artritis, pone allí la abeja, le hace bulla con la mano o con un lápiz o una cuchara y la abeja te pica. Sí. Pero te quita el dolor y te mejora los efectos de la artritis porque es antiinflamatoria. Sí. ¿Pero qué estábamos hablando, profesor? De la otra cara de la moneda, sí. Que así como es beneficiosa, hay sus peligros. Yo quisiera decir algo muy importante dentro del uso de la miel, especialmente con los niños. Porque han habido casos en que la miel se vuelve adversa con los niños porque dependiendo del tipo de miel, del lugar o del tipo de polinización que hayan realizado, porque también ellas son transportadoras de esporas, ¿ya? Y hay algunas bacterias que secretan esporas y la trasladan al panal. Y a veces hay miel que puede salir contaminada con estas esporas. Hay madres que acostumbran desde pequeños a los niños a darle miel. Una cucharadita. Para limpiar a veces la lengua, la boca, y ocupan una cucharadita y se la limpian. Y se han encontrado casos de botulismo infantil, que les provoca náuseas, diarrea, vómitos constantes y que es objeto de hospitalización.
Eso es algo que no quise dejar por fuera. Hablando ya de los peligros que se tiene con las abejas. Con las abejas, aquí yo he podido observar, tuve la experiencia de unos vecinos que en un palo de mango llegaron las africanizadas y se posesionaron. Y entonces comenzaron a hacer humo para que dispersarla según en su conciencia, en su conocimiento que tenían. Y tenían un perro. Total de que alborotaron a las avispas o a las abejas y comenzaron por casi una cuadra a picar a todo el mundo. El perro que tenían ellos lo picaron tanto que el perro quedó tieso. Pobrecito. Murió. Él pagó. Y salieron algunas personas pues que fueron trasladadas fue noticia, porque hicieron reacción o hicieron choque anafiláctico. Y algunos de ellos, pues uno de ellos se murió. Entonces, ¿qué cuidados hay que tener con las avispas o las abejas? Si, por ejemplo, en mi caso, en mi consultorio, comenzaron a volar 1, 2, 3. Yo tengo un barril de agua. Y lo primero que salen a buscar en su reconocimiento, primero buscan agua. Y si encuentran agua, entonces pueden hacer cerca de allí su colmena. Y yo, mira, y seguí el recorrido de la... me van a hacer cerca de aquí, y es mentira, yo no lo voy a permitir. ¿Ves? Y resulta que tuve que tomar la decisión de tapar el barril. Se fueron, no volvieron. Porque yo dije, ya 1, 2, 3, después fueron 5, y después ya habían varias, entonces ya dije, no. ¿Quiere que le cuente algo? Donde yo vivo, que en la carretera Masaya, tengo 30 años de vivir allí. Como el primer año, de repente vemos que había un arbolito atrás, creo que era de guayabo. Tenía otro terreno, pero estaba ahí el árbol. Y de repente una mañana dijo la trabajadora, mire que aquí vino una nube, dice, de abejas, y ahí están, de avispas, dice, eran abejas. Yo lo vi peligroso, le hacía ver bastantes. Entonces llamé a los bomberos. Sí. Llegaron los bomberos y las desterraron, pues, del árbol. Y me dijeron, dijeron esa vez que eran africanizadas. Y que era la primera vez, las primeras africanizadas llegaron a Nicaragua por el Atlántico. Y me dijeron, esta es la primera colmena que vemos en el Pacífico. Entonces decidieron que donde llegaron a mi casa son las primeras que pasaban del Atlántico al Pacífico porque no tenían otros reportes. Bueno, pasó el tiempo. Hace como 5 años, allí mismo, pero cerca en la casa, otra vez el montón de abejas. Entonces volví a llamar a los bomberos y me dijeron, son de las mismas, porque ellas siempre tienen la misma ruta. Y es que donde yo vivo, dicen, ya me he averiguado, que hay una corriente de aire que entra entre las 3 de la mañana, que viene del Atlántico. Y entonces eso trae las abejas. Entre las 3 y las 5 siempre hay una corriente. Y esas trajeron las abejas. Ellas tienen sus rutas. Sí, igual que las aves. Y van al mismo lugar. Sí, ellos hacen un recorrido hasta de 100 kilómetros. Sí. Bueno, entonces hablando de cuando hay las abejas, ellas tienen su mundo, no tenemos que invadirle su mundo. Si la persona trabaja con apicultura, que se llama el trabajo con las abejas, debe recibir instrucción y debe usar todo el equipo que se necesita, ¿verdad? Su traje, su protector, su humo o lo que use, porque de lo contrario es un gran riesgo. Producen bien, es una buena, por ejemplo, hay diferentes tipos de mieles. Las mieles que son claras, que vemos, esas obviamente pertenecen al Pacífico, donde hay naranjales, y las mieles que son oscuras, ordinariamente son de roble o de encinos de las montañas. Entonces, según lo que uno quiera, así puede usar. Lo mismo el polen. En esa vez que yo le dije que tenía, ¿sabe qué? Llegamos a reunir un barril de polen. Y lo vendimos a Alemania.
Sí, fue un buen negocio, ¿verdad? Pero se le ponen unas trampas en la entrada de la piquera, se llama, se le ponen unas trampas a las pobres abejas y cuando llegan se entrampan y ahí cae el polen. Entonces después eso en la mañana se recoge y así, pero que teníamos tantas que llegamos a recoger todo eso, porque en ese tiempo fue en Honduras y yo conocí al director de la Escuela Agrícola Panamericana en ese tiempo y le fui a decir, entonces él me dio la dirección para venderlas a buen precio, ¿verdad? Fuera. O sea que eso es como para incentivar, ¿verdad? Sí. Porque todo usted lo puede trabajar siempre con conocimiento. Claro que sí. Y te hace un beneficio económico, como dijo usted, y la miel pues hay que usarla con mesura. Sí. ¿Por qué razón? Porque la Organización Mundial de la Salud habla que hay que usarse con cuidado, sobre todo en las personas diabéticas o en las personas prediabéticas, porque después de que usted se toma una cucharada de miel, si tiene su glucosa a 110, por ejemplo, y se toma una cucharada de miel, van a pasar más de 3 horas y la va a tener a 160. ¿Verdad? Da energía y todo, pero ahora si la persona hace ejercicio y todo va a quemar todo eso, pero si no lo quema, como las personas mayores que ya no quemamos mucha energía, entonces se acumula. Pero sí, la miel, los fanáticos actuales en las cosas alimentarias, ni miel ni ningún tipo de azúcar, ni fructosa, es decir, el azúcar que traen las frutas. Entonces, eso es. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Por supuesto que teníamos aquí muchas otras cosas que comentar que se nos van ocurriendo porque en nuestro programa siempre lo hacemos de una manera coloquial. Claramente traemos un esquema completo, ¿verdad? Eso para hacerlo familiar y sentirnos dentro de su casa. Posiblemente cometemos errores, posiblemente hablamos más de una cosa de otra, pero lo hacemos de una manera amigable para que tengamos todos acceso a ese tipo de plática. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos en el próximo programa y me pueden visitar donde fue en los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur, a mano izquierda, o de donde fue el Cinerec, 75 varas al lago. Agradezco su presencia, profesor, sus experiencias y su conocimiento, y lo esperamos en otro programa. Que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento. Hasta pronto.